Es que la semana pasada nos saltamos el capítulo 8, fuimos al 9 de Primera de Corintios porque quería hacer una amalgama entre el 8 y el 10, ya que hablan exactamente de lo mismo o el mismo tema, y vamos a leer todos juntos. Capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Tiene 13 versos, voy a leerlos todos. Dice así. ¿Lo tenéis? Pues leamos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos a Dios como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, no sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno que busque su propio bien, sino el del otro.
de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, a todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Amén. Bien, el tema de la idolatría es un tema que estamos muy entrenados a él. Voy a intentar ser lo más breve posible. En la iglesia se van añadiendo gente nueva que, por desgracia, este es uno de los temas que no se predican en las iglesias, y cuando quizás lo escuche o pueda oír las reflexiones que se hacen en esta iglesia acerca de este tema, pues quedé contrariado. Así que abrid los oídos y creed. Verso 1 del capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo está hablando a una congregación que se las da de saber mucho. La iglesia de Corinto. Lo que está intentando tratar Pablo en este tema, el apóstol Pablo, si os fijáis en el verso 1 del capítulo 8, da la solución al problema, tal como en el verso 32, 33 del capítulo 10. El amor es la solución que da Pablo al problema de los sacrificados a los ídolos. Les parece un poco contradictorio, pero es así, luego veremos el porqué. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El verbo que se usa para que se imagina es el verbo en griego dokeo, y dokeo significa algo así como formarse una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Es decir, si alguno se ha formado una opinión de que sabe, en verdad no sabe nada. El apóstol Pablo está tirando por suelo, intentando agredir a todo individuo que se levante en Corinto creyéndose que lo sabe todo, y como que él sabe que detrás de un ídolo no hay nada en verdad en la carne, no existe nada malo, pues yo como de todo y no pasa nada. Dice, tranquilo, tienes conocimiento, pero espérate, porque el amor es mayor que el conocimiento. La norma del amor es más grande que la norma del conocimiento. Acerca de las viandas, verso 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pablo dice sabemos. ¿Por qué? Porque ha dicho acerca, porque ha hablado acerca del conocimiento. ¿Voy muy rápido? ¿No? Es el niño que he dicho. Está hablando acerca del conocimiento, por eso en el verso 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, tenemos el conocimiento, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Para poder traer este tema, el pastor ha tenido que estudiar mucho. No solamente la escritura, sino leer comentarios, y además de comentarios, historia, y además de historia, meterse en aquellos tiempos, etcétera, porque uno no quiere equivocarse ante estas cosas que están contextualizadas, y tenemos que hablar, reflexionar, predicar acerca de esto, contextualizados con lo que pasaba en aquel tiempo. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, tenemos conocimiento, que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es una estatua de palo? Nada. ¿Qué es una figura de yeso? Nada. ¿Vale? Y que no hay más que un Dios.
Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, estatuas, sí, formadas por los hombres, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Está diciendo, no son nada los ídolos. Detrás de una estatua no hay nada. Dentro de la estatua, en sí misma la estatua no es nada. Por más magnífica que sea, por más templos a Diana que se formen, etcétera, etcétera. No es nada, solo hay un Dios. Pero luego Pablo aclara en el capítulo 10 que detrás de cada ídolo hay un demonio. Aclara, entended, y vamos a intentar entender esto. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que cuando se ha sacrificado una carne a los ídolos, escuchad bien ahora que es lo importante, esto lo aclarará mucho lo que estamos hablando. Cuando se ha sacrificado una vaca o algún animal a los ídolos, lo que se creía es que esa materia había recibido parte de esa deidad. ¿Entendéis? ¿No? ¿No entendéis? Pues cuando cogían un bicho y lo mataban, ¿sí? ¿Entendéis? Y salía sangre, ¿sí? Día para Diana, para Baal, para Astarot, para Neptuno, para Júpiter, para Mercurio. Creían que en la carne de ese bicho, de esa vaca, el entrecot, ¿sí? En esa carne había parte de lo espiritual de ese ídolo, de ese Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, en ese cacho de carne no hay nada, porque solo hay un Dios. ¿Habéis entendido? Por eso dice aquí, pero no en todos hay ese conocimiento. ¿Qué conocimiento? De que el cacho de carne no tiene nada. En sí mismo es carne. ¿Habéis? Es muy importante, si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, es decir, algunos que se han convertido al Señor, pero que toda su vida han ido a comprar carne sacrificada a los ídolos, han comido en las liturgias idólatras, etcétera, ¿sí? Comen, y aquí esto es clave, hermanos. Mirad, muchas veces, esto es muy importante, y esto se ve en el estudio de la palabra. Muchas veces en las traducciones, el griego y el hebreo le cuesta que hayan adverbios y palabras como esta que voy a decir ahora. De hecho, hay muchas veces que en las traducciones se ponen adverbios que no están. Cuando uno va a los originales no está ese artículo, no está ese adverbio. Aquí sí que está el adverbio. Es decir, en el original está esto. Hasta aquí a los ídolos comen como. Este adverbio es definitivo. Comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Es decir, comen como comían antes. Este adverbio es en griego has, y has es un adverbio de manera, a la misma manera que. Comen como sacrificado a los ídolos. Es decir, estaban tan habituados a eso que ahora no pueden comer carne de esta manera porque se mancha su conciencia. Han visto tanto, han vivido tanto, han estado tan habituados a ello que no pueden comer de esta manera. Por eso dice, y su conciencia siendo débil se contamina. ¿Por qué dices esto? Esperad, ahora vamos a ver. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ¿qué es la vianda? La comida. Pues ni porque comamos seremos más. Fijaros, qué paradoja. Hoy parece ser al revés. Hoy parece ser que los que nos santificamos somos más. En ese momento era al revés. Fijaros, no dice, porque ni los que se abstienen de comer son más, ni los que comen son menos. No dice eso. Lo dice al contrario. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más ante Dios. Lo dice al revés. Significa, tengo un conocimiento más alto que tú y yo puedo comer, soy más ante Dios.
ni porque no comamos, me abstengo, seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Está diciendo Pablo, en esas excepciones que tengáis que comer carne, que esa libertad que tenéis no sea tropezadero para los débiles. Está poniendo de alguna manera la base del amor como la solución al problema de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, vuelve al verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Vuelve al verso 1. ¿Estáis entendiendo? Vamos allá. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, es decir, que tú pasas de todo en el buen sentido, sabes que en esa carne no hay nada, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y ahora dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es decir, porque tú no te estás y hieres la conciencia de ese hermano, se puede perder ese hermano débil. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y ahora que ese texto es muy aclaratorio. Por lo cual, escuchad, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, escuchad, fijaros lo que dice, no comeré carne jamás. No está diciendo no comeré carne sacrificada a los ídolos. Está diciendo no comeré carne jamás. Es muy alto esto. Está diciendo que aun los hermanos débiles se abstenían de comer incluso carne porque estando habituados a los ídolos y las carnicerías de aquel tiempo vendían la carne sacrificada a los ídolos más baratas y para muchos era lo único que podían comprar, no comeré carne jamás. Ya no dice carne sacrificada a los ídolos, dice no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora la pregunta es, bueno, Pablo, vale, Dios bendiga, pero en sí, ¿se puede comer? ¿No se puede comer? Estás dando vueltas, nos está enseñando de que la norma que aplicas es el amor a los hermanos. Vamos al capítulo 10. El capítulo 10 empieza a Pablo comparando, haciendo una analogía de lo que Israel padeció, sufrió, vivió en un tiempo, para traerlo al conocimiento de la Iglesia en este tiempo y que nos podamos comparar a ellos, para que de esta manera, viendo los juicios que Dios promulgó en contra de Israel, veamos lo que está bien y lo que está mal. Ole. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Muy bien. ¿Qué significa eso? Diálogo, venga, va. ¿Qué significa estuvieron bajo la nube? Daría no me quiere ni mirar. ¿Desierto? ¿Sí? ¿Os acordáis que los cubría la nube? Todos, a todos los protegió, está diciendo Pablo. Sigamos. Todos pasaron el mar, los salvó. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Es decir, Dios no hizo diferencias, todos. Vale. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, después de sacarlos de Egipto, atención, después de sacarlos de Egipto, atención, esta analogía es para ti y para mí. Esta comparación es para nosotros. Después de sacaros del mundo y entrar en una iglesia,
Después de estar perdidos y ahora luego estáis bautizados, después de vivir como quisierais y ahora venís a una iglesia y habéis cambiado cositas, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice y aclara, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, ellos fueron el ejemplo que vivimos nosotros ahora, para que en lo cual nos podamos fijar en ellos, podamos abstenerlos de lo que ellos pecaron. ¿Entendéis? Vale. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Normalmente la idolatría te proporciona un juego, y comida y bebida. Ni forniquemos voy a decir algo. Idolatría es amar a los hijos más que Dios. Idolatría es amar al fútbol más que a Dios. Idolatría es muchas cosas. Pero de lo que Pablo está hablando aquí es de los ídolos. Y de la idolatría palpable. De fiestas, etcétera, etcétera. No está hablando de... Hay muchas idolatrías, hay tanto que hay. El pecado es idolatría en sí mismo. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque querer pecar es valorar a Dios por debajo de tu deseo. Esta es buena, ¿eh? El querer pecar es valorar a Dios por debajo de tu deseo. Eso es idolatría. Idolatras el deseo antes que a Dios. Todo es idolatría. Pero de lo que está hablando aquí claramente es de lo palpable, de los ídolos, de las estatuas, de las fiestas paganas, de todas estas cosas, las fiestas a los ídolos. Sigamos. Ni forniquemos. La fornicación no está hablando de una fornicación explícita, sexual, sino una fornicación espiritual. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. Anda. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas vuelve a repetir Pablo. Escuchad. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Les cubrió la nube, separó el mar, los protegió, les dio maná, pero se los cargó. No porque hayas salido del mundo y hayas entrado en una iglesia estás a salvo. ¿Entendéis? Porque te protege la nube no estás a salvo. Porque hayas comido del maná no estás a salvo. Solo en Cristo estamos a salvo. En Cristo estamos a salvo. Una vida religiosa no salva. Cristo salva. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, aún en la salida habrá guerra. Dejémoslo ahí. Y ahora vuelve a tocar el tema del que está hablando. Por tanto, amados, huid de la idolatría. La palabra que usa Pablo para huir es una palabra importante. Huid es en griego feugo y significa ser un fugitivo de. Ser un fugitivo de. Ser fugitivo de la idolatría. La idolatría vendrá en busca tuya, pero tú huirás. Te perseguirá, pero tú huirás. Vendrá detrás tuyo, pero tú huirás. Sé un fugitivo. Eso está hablando. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y ahora, escuchad. Fijaros que en el 8 parecía muy light, muy entre dos aguas, ¿sí? Ahora clara, ¿eh?
La copa de bendición que bendecimos. ¿Qué es la copa de bendición? El ágape, la cena del Señor, ¿sí? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué significa comunión? Koinonía. Koinonía es ser partícipe con, ¿sí? Comunión. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, fijaros, ¿no son partícipes del altar? Tremendo. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Está reiterando el capítulo 8. Dice, no me estoy contradiciendo. Sigo pensando que un ídolo nada es. Pero dice, antes digo que lo que los gentiles, ¿qué es un gentil? Un no creyente. Que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo es que participar de esas fiestas, participar de esas copas, participar de eso, te hace partícipe con los demonios. Amén. Hacía partícipe. Aquí, hace 2000 años. Hacía partícipe. Lo repito porque no es una frase que diga yo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, tengáis koinonía con los demonios. Y ahora dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Está claro? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En resumen, acordaros que esta expresión sería más correcta si de todo lo que me es lícito, aun de lo lícito, no todo me conviene. De todo aquello que puedo hacer, aun lo que puedo hacer, hay cosas que no me convienen. No son pecado, pero no me convienen. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno, y ahora vuelve Pablo a recalcar cuál es la solución a este conflicto que hay. Pablo pone la solución más preciosa, que es la solución del amor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de... Es decir, no preguntes. Tú compra y no preguntes de dónde viene. Y hoy en día pasa esto. Estamos en... Bueno, no ha cambiado tanto la sociedad y el tema desde hace 2000 años hacia aquí. Porque hoy hay carnicerías que se sacrifican esas carnes a los ídolos. Pero si usted quiere comprar, compre sin preguntar. Pero si usted sabe, tiene un problema. Creo que un 60% de la carne que se mata en el matadero de Barcelona es halal. Halal. Halal es sacrificada a Alá, a un demonio. Pero nosotros no podemos saber. Claro. Pablo está diciendo, si no sabes, disfruta. Pero dice, si alguno... ¿Disfruta por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, fijaros, ¿podemos ir a casas de inconversos a comer? Aquí lo está diciendo. Sí. Hay un motivo. Supongo. El testificar. El dar luz. Pero fijaros, si algún incrédulo os invita, todo lo que os ponga delante comed,
sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Y ahora dice, mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, claro, clarísimo, no lo comáis. Está escrito, ¿vale? Por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y dice ahora, genial, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Es un genio, es un auténtico genio. Pues, ¿por qué ha de juzgar mi libertad? Perdón, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Todo para la gloria del Señor. No seáis tropiezo, fijaros. ¿Qué tres divisiones hace Pablo, Es interesante este texto. Nunca, había pasado por aquí 1000 veces y nunca había fijado en ese texto. No seáis tropiezo ni a judíos, una parte, ni a gentiles, otra parte, ni a la Iglesia de Dios. Estos son los tres grandes grupos que existen en la tierra. Impresionante. 3 grupos: judíos, gentiles, la mayoría, y la Iglesia. Es curioso, ¿Qué partición hace el apóstol aquí? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, fijaros, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Actitudes cristianas bañadas en amor van a provocar salvación. Repito, actitudes cristianas bañadas en amor, no mirando nuestro bien, sino el del otro, provocarán salvación. Gloria tenga su nombre. Amén. Este tema, un tema que podríamos estar hablando y hablando y hablando, porque hay mucho. Se tiene que mirar a la luz de toda la Escritura. Y si bien hay discusión, y no pequeña, acerca de todo esto que estamos hablando, y aunque para mí está claro, supongo que para vosotros que tengan otra opinión estará clarísimo lo contrario, pero para mí está claro que no se debe ni participar en fiestas idolátricas, ni comer de lo sacrificado a los ídolos. Se tiene que mirar teológicamente con una perspectiva bíblica completa, no solamente examinando 1 de Corintios, sino examinando toda la Escritura acerca de lo que dice y lo que enseña el Señor, ministra el Señor a su Iglesia. El Señor hace esas reflexiones para que se nos queden, como por ejemplo, hay otra denuncia en las Escrituras acerca de esto. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, por 2 cosas, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos, primero, a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, ese texto está hablando también de que Jezabel, que es una figura perniciosa, maligna, esa profetisa, ¿sí?, enseña a sus siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto para el ángel que está hablando a la Iglesia, mejor dicho, para Dios que está hablando al ángel de la Iglesia, eso es pernicioso, negativo y malo. Podemos hablar del Salmo 135, Isaías 44, Isaías 57, Juan 4:23, habla acerca de la adoración. Podríamos estar hablando del término en sí. Hablamos de Hechos 14, también podríamos estar hablando, pero todo esto lo habéis escuchado mucho. Y quizás os sea muy pesado. Pero yo quisiera que entendiéramos este tema como un tema cerrado, que la Escritura lo cierra en el amor de los hermanos, el amor que nos debe edificar a unos y a otros. ¿A cuántos les gusta el shawarma? Esta es la pregunta final, ¿no? Vamos a orar, a dar gracias al Señor. Gracias, Padre.